Buenos días, hermanos. Es un gusto y un placer volvernos a ver. Gracias a Dios que nos trajo con bien. Gracias a Dios que Él siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros cuando le buscamos sinceramente con el corazón. Así que hoy vamos a estudiar una clase. Si tiene su Biblia o trajo su Biblia, vaya a Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16. La carta a Tito es igual que la carta a Timoteo. Pablo exhortando a estos dos hermanos para que se encarguen de la iglesia, para que la iglesia no sea corrompida y para que la iglesia viva ordenadamente como Dios lo manda. Por eso Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 15, bueno, del 1 al 15, del 1 al 16, habla de algunos hombres que andan o que viven en vanidades y que viven engañando a los hermanos de la fe. Pero en el versículo 15 y 16 habla de la conclusión y dice, versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Tito 3, versículo 8, ahí uno tiene la vuelta a la página. Tito 3, versículo 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Por eso Pablo manda a Timoteo y a Tito que enseñen la sana doctrina, para que no vengan engañadores y los confundan, sino que la iglesia debe de perseverar en un buen orden. Vamos a ir a una pequeña oración antes de empezar. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos con un corazón dispuesto a aprender y a conocer más de sus enseñanzas. Sabemos que hemos tenido una semana de mucha labor, de mucho cansancio, pero nos ponemos en sus manos para que usted nos dé un refrigerio, el cual es su palabra, la que nos ayuda en nuestro diario vivir. La palabra de usted es la que nos ayuda en nuestras necesidades y debilidades. Hoy venimos con un corazón dispuesto, abriendo nuestra mente, nuestro corazón para recibirla. Y así le damos gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y nos ponemos en sus manos porque sin usted nada somos en este mundo. Le pedimos de todo corazón nos ayude de igual manera hoy y en el transcurso de nuestros días. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. 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 Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios redarguye, exhorta, enseña con justicia, para que usted y yo seamos preparados para toda buena obra. La pregunta que yo quiero hacer a la iglesia es, hablando de Tito, capítulo 1, versículo 16, donde dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros conocemos a Dios? Porque ya tenemos años en Cristo y debemos de conocer realmente quién es Dios, cómo es Dios. Porque la palabra que nosotros estudiamos, escudriñamos, Dios se muestra por medio de ella. En el Antiguo Testamento Dios se mostró a su pueblo, a cual aquel escogió, de una manera.
Pero a veces el pueblo fue rebelde y contradictor ante Dios, y Dios también se mostró de diferente manera. Hoy en día vivimos en un tiempo donde muchas personas dicen, yo conozco a Dios. Y sí es cierto, si usted le pregunta a una persona, ¿usted conoce? Sí, yo conozco de Dios. Pero conocer a Dios en la Biblia no significa solo saber que Él existe, o solo conocer información acerca de que Él es cierto. Conocer a Dios significa tener una relación de fe, de amor y de obediencia. Eso es conocer a Dios. Nosotros como cristianos conocemos a Dios, ¿por qué? Porque lo obedecemos, porque tenemos una relación íntima con Él. Pablo describe a personas que tenían una profesión correcta, porque la carta va dirigida a los cristianos, a la iglesia, y dentro de la iglesia existía mucha gente que profesaba conocer a Dios, pero con sus hechos lo estaban negando. Y el apóstol Pablo describe a personas que tenían una profesión correcta, pero su vida o vivían una vida equivocada. Por eso Pablo dice, no basta con decir que conocemos a Dios mientras nuestra vida no lo está demostrando. La pregunta para la iglesia sería, ¿conoces a Dios solamente de oídas o tu vida demuestra que tienes una relación verdadera con Él? Por eso, cuando nosotros escuchamos la palabra, es para examinarnos cómo está nuestra vida delante de Dios. Jesús mismo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Allá en Lucas capítulo 6, versículo 46. Y le estaba diciendo a los fariseos. Los fariseos conocían a Dios, pero su vida que ellos vivían era diferente a la que Dios había mandado. Por eso Jesús les reprocha y les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Pero acuérdense que la Escritura, la palabra de Dios, va dirigida a todo aquel que se acerca a Dios. Y nosotros nos hemos acercado a Dios, y algunos se están acercando a Dios para conocerlo mejor. Por eso es necesario que cuando vengamos y nos acerquemos a Dios, lo hagamos con un corazón sincero. Quiere decir que nos examinemos a la palabra lo que Dios quiere de nosotros. El tema de hoy se llama, no basta con decir yo conozco a Dios, sino que debemos de demostrarnos con hechos y en verdad. No basta con decir que yo conozco a Dios. El punto número 1 es que, hablando de Tito 1:16, dice, es que muchos profesan conocer a Dios. Ese es el punto número 1. Tito 1:16, las primeras palabras dice que muchos profesan conocer a Dios. El apóstol Pablo estaba hablando de personas que hacían una declaración pública, pero cuya manera de vivir desmentía esa confesión. Esa advertencia sigue siendo actual al día de hoy. Muchos conocemos a Dios, pero nuestra manera de vivir es la que no nos ayuda a mostrar si realmente conocemos realmente a nuestro Dios. Hoy muchos dicen ser cristianos, pero no viven como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo. Hoy en día se escuchan las frases como, es que yo soy cristiano y sigo a Dios. Es que yo conozco a Dios, es que fui bautizado y ahora sigo a Cristo. Voy a la iglesia, creo en Jesús. Pero déjame decirle que todas esas afirmaciones que a veces personas dicen, algunas pueden ser verdaderas, pero Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. La vida de un cristiano debe de reflejar la profesión, la enseñanza que Cristo siempre nos deja en su palabra. Por eso Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? El problema no es decir Señor, sino llamarlo Señor mientras se desobedece su voluntad. Muchos dicen Señor, Señor, pero no obedecen su voluntad. Entonces quiere decir que no es Señor de nuestra vida.
Una persona que reconoce al Señor Jesús como Señor de su vida, bueno, muestra un fruto diferente. Agrada a Dios en todo lo que Él hace. Tiene una relación personal con Él. Podemos tener conocimiento de la palabra de Dios, pero no tener una relación íntima con Él. Podemos saber muchos versículos, podemos conocer mucha Biblia, podemos enseñar hasta a veces en clases bíblicas, o predicar, o cantar himnos, podemos participar en la iglesia y sin embargo vivir hasta aún en pecado sin arrepentimiento. Conocer acerca de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Juan dijo en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Miren lo que dijo Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Si yo digo que conozco a Dios, que Cristo vive en mí, bueno, yo debo de guardar los mandamientos de aquel al cual yo sigo. Cuando nosotros confesamos nuestra fe de que Cristo es mi Salvador, bueno, esa fe debe de ir acompañada con una vida transformada. No solamente se trata de decir, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, bautizarme y ya, no. Es resucitar a una vida nueva, a una vida transformada. Sabemos que el cristiano verdadero no es perfecto, pero el cristiano verdadero se esfuerza por obedecer a Cristo. Cuando alguien dice, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, bueno, debe de verse en una transformación. Su manera de hablar debe de cambiar. Su trato con su familia debe de cambiar. Su honestidad en el trabajo debe de cambiar. Su amor por la iglesia debe de cambiar. Su fidelidad al Señor debe de cambiar. Su rechazo al pecado debe de cambiar. Por eso Jesús dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Allá en Mateo 7:20. Estamos dando frutos de arrepentimiento. Acuérdense que el arrepentimiento es un cambio de vida. El arrepentimiento no es arrepentirse como el mundo lo hace, no. El arrepentimiento de Dios es un cambio de vida. Es dar frutos de lo que Cristo nos ha enseñado. El texto de Tito 1:16, o el texto de Mateo 7:20, fue escrito para los incrédulos, no fue escrito solamente para los incrédulos, fue escrito para quienes profesan conocer a Dios. Por eso debemos de examinarnos a las Escrituras, no a lo que yo pienso. Siempre debemos de preguntarnos, cuando nos examinamos, si mi vida confirma lo que mis labios dicen. Yo creo en Dios. Yo creo en Cristo. Debemos de obedecer a Cristo siempre, porque Cristo es el que corrige mi conducta. La pregunta es, ¿soy el mismo cristiano aquí en mi casa también? Si mis vecinos, compañeros de trabajo, mi familia hablaran de mi conducta, ¿dirían que refleja a Cristo en mi corazón o que soy luz delante de aquellos que aún no conocen a Cristo? Por eso Pablo dice a los hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, allá en 2 Corintios 13, versículo 5. Debemos de examinarnos a nosotros mismos si nosotros realmente conocemos o creemos en Dios
Bueno, debemos de examinarnos a nosotros mismos, porque muchos, dice Pablo a Tito, muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ese es el siguiente punto. Muchos con los hechos lo niegan. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esta frase enseña una verdad muy seria. Es posible confesar a Cristo con los labios y negarlo con nuestra manera de vivir. Al contrario, profesan conocerlo, pero sus acciones demuestran lo contrario. Por eso debemos de examinarnos a la luz de las Escrituras. Si yo creo y conozco a Dios, bueno, debo de vivir conforme a la palabra. Porque déjame decirle que nuestras acciones hablan más fuerte que las palabras. Yo soy cristiano y está bien, es una palabra muy hermosa. Yo soy cristiano, pero ¿vives como cristiano? Porque nuestras acciones son las que dan fe de que realmente soy un cristiano. Dios no solo escucha lo que decimos, Dios también observa cómo vivimos. Por eso Jesús dijo a los fariseos, aquellos que conocían la palabra de Dios, pero no vivían conforme a lo que Dios les había mandado. Jesús les dijo en Mateo 15, versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra. ¿Por qué? Porque sus acciones no eran de las que Dios había mandado. Jesús dice, porque su corazón está lejos de mí. Una persona puede decir, amo a Dios, Cristo es mi Señor, pero si vive desobedeciendo su palabra, sus hechos contradicen su confesión. Por eso los fariseos, Jesús los reprime. No basta con decir soy cristiano, debemos de vivir como cristianos. La desobediencia niega al Señor. Si yo no obedezco lo que Cristo me ha mandado, bueno, estoy desobedeciendo lo que Cristo ha ordenado. Por eso Jesús decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Llamar a Jesús Señor significa reconocer su autoridad. Significa que si una persona se niega continuamente a obedecerlo, en la práctica está negando ese señorío. Cada vez que conocemos la voluntad de Dios y decidimos ignorarla, nuestros hechos contradicen nuestras palabras. Cuando uno peca consideradamente, constantemente, está dando un falso testimonio. Cuando un cristiano vive en pecado sin arrepentirse, comunica al mundo un mensaje equivocado acerca de Dios. Porque si yo soy cristiano y digo que Cristo perdonó mis pecados, pero todavía sigo pecando, entonces hago a Dios mentiroso. O por ejemplo, decir que Dios es santo, pero practico la inmoralidad, hacemos a Dios mentiroso. Decir que Dios aborrece la mentira, pero vivo mintiendo. Decir que Cristo perdona, pero me niego a perdonar a otros. Decir que Cristo transformó mi vida, pero sigo viviendo igual. Bueno, estamos dando un falso testimonio y eso es negar a Dios con los hechos. Pero la Escritura dice en Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hablándole otra vez Jesús a los fariseos, porque ellos profesaban amar a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Y de igual manera a esta iglesia también estaba pasando lo mismo. Por eso Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 10, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión, o sea, los que todavía practicaban la ley, que habían creído en el Evangelio, pero todavía querían seguir practicando la ley. Dice, el versículo 11, dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando
por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos dice, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréntelos duramente para que sean sanos en la fe. A veces las predicaciones pueden llegar a redarguir nuestra conciencia, nuestra mente, pero es para que nuestra fe se sane o para que nuestra fe sea sana. El verdadero conocimiento de Dios produce obediencia. Cuando nosotros nos llenamos del conocimiento de Dios, bueno, Dios va renovando nuestra mente y la palabra de Dios nos va limpiando. Cuando uno viene y se bautiza y sale una vida nueva, no es que ya tenga la mente renovada, sino que en el transcurso de su peregrinación, él se va a alimentar de la palabra de Dios y la palabra de Dios lo va a ir limpiando. Pero si no se alimenta de la palabra de Dios, bueno, ¿cómo puede ser limpiado? Por eso Juan escribió, primero de Juan capítulo 2, versículo 13, de 3 al 4. Juan escribió, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El versículo 4 exhorta, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Ahora, Pedro dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea, que sus mandamientos no son difíciles. Pero aquel que le conoce, si usted y yo conocemos a Dios, pero no guardamos sus mandamientos, nos estamos haciendo mentirosos. Y la verdad no está en nosotros. Porque nosotros profesamos que la iglesia de Cristo vive en la verdad, está en la sana doctrina. Pero si no la vivimos, estamos haciendo a Dios mentiroso. La evidencia de conocer a Dios no es solo el conocimiento bíblico, sino una vida que busca obedecerle. Por eso este versículo nos llama a examinarnos. La pregunta que yo me debería de hacer es, ¿mi vida confirma lo que predico? ¿Soy el mismo cristiano en mi casa que en la iglesia? Mis hijos ven a Cristo en mi conducta. Mis compañeros de trabajo pueden notar que pertenezco a Cristo. ¿Hay áreas de mi vida donde estoy negando a Cristo con mis acciones? Esa es la pregunta que deberíamos de hacernos para examinarnos. Porque Pablo está diciendo, muchos profesan conocer a Dios, pero muchos con sus hechos lo niegan. El mundo nos observa. El mundo observa lo que decimos y el mundo observa más cómo vivimos. Y los hijos igualmente nos observan. Si nuestros hechos contradicen el Evangelio, entonces estamos negando con nuestra conducta al mismo Señor. Aquel Señor con cual confesamos con nuestros labios cuando nos bautizamos. Por eso cada creyente debe de procurar con sus palabras y sus acciones estar en armonía con el Señor. Jesús dijo a sus discípulos, a los que le seguían, en Mateo 5:16, Jesús les decía a sus discípulos, o a aquellos que lo seguían, y al día de hoy a los que lo siguen, sigue diciendo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso Tito le dice a la iglesia, en el Tito capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que instas con firmeza, le está diciendo al predicador, a Tito.
para que los que creen en Dios, ¿quiénes son los que creen en Dios? Nosotros, la iglesia. Para que la iglesia procure ocuparse de buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El versículo 9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y disensiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, que dice, desechan, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Si nosotros pecamos deliberadamente o no obedecemos a Dios en lo que Él nos manda, bueno, Dios es el que va a juzgar la causa. Aquí Pablo le está diciendo a Tito, tú exhórtales, enséñales a que su fe sea firme. No le está diciendo que los juzgue, no les está diciendo que los metas en cintura, sino que enséñales. Enséñales a que nuestra vida no niegue a Cristo, sino que lo honre diariamente con una obediencia sincera. Porque nosotros cuando venimos a Cristo, venimos con un corazón sincero, aceptando que Cristo es el que puede ayudarme en mi vida. Dice Pablo a Tito que muchos siguen siendo abominables y rebeldes. Tito 1:16, siguiendo nuestra lectura, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Ahora Pablo describe el verdadero estado espiritual de quienes dicen conocer a Dios, pero no viven en obediencia. Esta expresión nos deja varias enseñanzas muy importantes. La primera es que Dios ve el corazón, no solo la apariencia. La palabra abominable significa algo que resulta detestable para Dios, o algo que significa repugnante delante de Dios. No se refiere a la apariencia física, sino a una vida corrompida por el pecado y la hipocresía, y a veces por el orgullo. Estas personas podían parecer religiosas ante los hombres, pero delante de Dios su conducta era abominable. ¿Por qué su conducta era abominable? Porque Dios conoce cómo está mi corazón. Proverbios 15:9 dice, abominación es a Jehová el camino del impío, mas el alma al que sigue justicia, más él ama al que sigue justicia. Pero abominación es a Jehová el camino del impío. Una persona puede tener buena reputación en la iglesia. Aquí todos somos santos, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce cómo me comporto aquí y allá afuera. Y Dios conoce si aquí vivo como santo, pero allá afuera vivo deliberadamente en pecado sin arrepentirme. Pero déjame decirle que Dios no se deja impresionar por las apariencias. La rebeldía es desobedecer conscientemente a Dios. La palabra rebeldes describe a quienes conocen la voluntad de Dios, pero deciden no someterse a ella. No es un pecado por ignorancia, es una actitud de resistencia al Señor. Samuel dijo, porque como pecado de adivinación es la rebelión. En 1 Samuel 15, versículo 23. O sea que la rebeldía es pecado. Ya lo hablamos en la siguiente clase que trajimos. La rebeldía comienza con el corazón, en el corazón antes de manifestarse en las acciones. La rebeldía comienza en el corazón. ¿Cómo puede manifestarse la rebeldía al día de hoy? Cuando alguien rechaza la enseñanza bíblica, cuando se niega a arrepentirse de un pecado conocido, cuando desprecia la corrección,
cuando hace su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Eso es rebeldía. Cuando justifica su pecado en vez de abandonarlo, también es rebeldía. Y acuérdense que la rebeldía, como la adivinación, es pecado delante de Dios. Por eso Tito está enseñando que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Si nosotros somos cristianos, debemos de vivir en obediencia, porque la desobediencia no agrada a Dios. Estas personas de las que Pablo habla en Tito profesaban conocer a Dios, pero seguían siendo las mismas. Vivían en rebeldía, en abominación. Estas personas no hubo transformación, no hubo arrepentimiento, no hubo cambio de vida, pero Pablo las llama abominables y rebeldes. Por eso Jesús sigue diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En Mateo 7:21. Dios no busca solo una profesión de fe. Jesús busca una vida sometida a su voluntad. El verdadero creyente lucha contra el pecado. Este pasaje no enseña que un cristiano verdadero nunca peque, porque todos pecamos. De una u otra manera todos pecamos, pero tenemos un abogado. La diferencia es que el creyente genuino no se acomoda al pecado, ni se enorgullece de su desobediencia. Pero hay muchos cristianos que se acomodan al pecado y viven en su orgullo, en desobediencia. Cuando cae el cristiano, se arrepiente y busca restaurar su comunión con Dios. Por eso Jesús dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no lo dijo Jesús, lo dijo Juan. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero Jesús nos dio un ejemplo con la adúltera. Cuando a la adúltera la iban a apedrear, la acusaban de sus pecados. Pero cuando nadie tuvo una razón para apedrearla, Jesús también le dijo, bueno, yo tampoco te culpo. Pero al final de esa enseñanza, Jesús le dije, vete, pero ya no vuelvas a vivir en rebeldía o a vivir en pecado. Bueno, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero ya no volvamos a cometer el mismo pecado. Ya no volvamos a ser rebeldes. Si ayer fui rebelde, antier fui rebelde, bueno, le decimos a Jesús, perdóname Jesús, porque hoy no obedecí tu palabra, pero mañana sí la voy a obedecer. Entonces, no debemos de pecar voluntariamente, sino arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Cristo está dispuesto a perdonarnos, pero Él nos dice que ya no volvamos a pecar de igual manera. La aplicación para la iglesia, este texto nos invita a examinarnos con sinceridad. La pregunta que yo debo de hacerme es, ¿hay rebeldía en algún área de mi vida? ¿Estoy obedeciendo la palabra solo cuando me conviene? ¿Acepto la corrección de Dios o la rechazo? ¿Mi vida ha sido transformada por Cristo o solo tengo una apariencia de cristiano? El peligro no es solamente decir que conocemos a Dios. El peligro es seguir viviendo igual después de haber conocido su voluntad o su verdad. Una vida marcada por la rebeldía y la desobediencia contradice la profesión de fe que nosotros hicimos. Dios siempre llama a su pueblo a dejar la rebeldía y a someterse a su voluntad. Por ejemplo, Santiago 4, versículos 7 y 8 dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero en el versículo 8 dice, ya una vez que nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, bueno, debemos de vivir en obediencia, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones.
Y esta es la evidencia de un verdadero conocimiento que Dios nos da para que nosotros vivamos como cristianos en esta vida siendo luz, con un corazón humilde que se arrepiente y se somete a la voluntad de Cristo y procura obedecer la palabra cada día. Siguiendo el texto de Tito, capítulo 1, versículo 16, ya para terminar, dice: muchos profesan conocer a Dios, muchos con sus hechos lo niegan, muchos siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muchos son reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esta expresión es una advertencia para toda persona que es cristiano. Pablo no está hablando de personas que nunca han oído de Dios, sino de quienes afirman conocerlo, pero cuya vida refleja esa confesión. Hoy en día, muchos hacen obras religiosas, pero Dios no las aprueba. Por eso dice Pablo: reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué reprobados en cuanto a toda buena obra? Porque Dios no las aprueba. Una persona puede asistir a los cultos todos los días que hay servicio. Puede predicar, puede enseñar clases bíblicas, puede cantar himnos, puede ofrendar, puede participar en actividades de la iglesia. Sin embargo, si vive en desobediencia y falta de arrepentimiento, esas obras no cuentan con la aprobación de Dios. Jesús dijo en Mateo 7, 22 y 23: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esas son las obras. Y entonces les declararé, versículo 23: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A estos hombres no les faltaban las actividades, les faltaba obediencia. Dios no solo mira lo que hacemos, sino cómo vivimos. Podemos impresionar a las personas con nuestro servicio, pero déjeme decirle que Dios examina el corazón si es que estamos viviendo en obediencia a toda la palabra. En 1 Samuel 16, 7 sabemos que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A veces la aprobación de la iglesia no siempre significa la aprobación de Dios. Yo puedo ver que los hermanos son trabajadores, luchan, perseveran. Yo los puedo levantar, exaltar, pero si fuera de ahí y vivo en desobediencia, bueno, eso no aprueba a Dios. Las buenas obras deben de ser el fruto de una vida transformada. Pablo escribió a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero para buenas obras en Cristo Jesús. Las buenas obras no sustituyen una vida santa, sino el resultado de ella. Nosotros como cristianos debemos de buscar la aprobación de Dios, no la de los hombres. Por eso Pablo escribió a Timoteo a que procurara con diligencia presentarse a Dios aprobado, allá en 2 Timoteo 2:15. Y presentarse con diligencia a Dios aprobado se necesita esfuerzo. Usted no debe sentirse aprobado porque lo hace para mí, o lo hace para los hermanos, o lo hace por el cargo que tiene en la iglesia. Usted debe de ser aprobado para Dios. Por eso, este texto de Tito 1:16 nos llama a examinarnos con honestidad.
¿Estoy sirviendo a Dios con un corazón sincero o solo por costumbre? ¿Hay pecados ocultos que estoy tolerando mientras aparento fidelidad? ¿O mi servicio nace del amor a Cristo o del deseo de recibir reconocimiento de los hombres? Si hoy compadeciera ante Cristo, ¿aprobaría Él mi vida y mi servicio? Aquí la enseñanza de Tito es que muchos profesaban conocer a Dios, pero vivían de una manera diferente. El mayor peligro no es de hacer obras, sino de hacer muchas obras sin una vida de obediencia. Dios no busca solamente manos ocupadas, busca corazones rendidos a Él. No permitamos que el día, o que llegue el día en que después de años de asistir a la iglesia y servir al Señor, diga que nuestras obras no fueron aprobadas, porque nuestro corazón nunca estuvo completamente rendido a Él. Acuérdense lo que Dios le dijo a Saúl. Saúl guardó lo mejor del ganado para hacer un sacrificio a Dios, pero Dios le dijo, Samuel le dijo a Saúl, sí, Dios se agrada de los sacrificios, de las buenas obras, pero Dios se agrada más de la obediencia. Dios le dio un mandato a Saúl, pero Saúl desobedeció ese mandato. Dios nos da un mandato a nosotros, y si desobedecemos nuestro mandato, nos va a pasar igual que a Saúl. Fue destituido de su reino. Para terminar, hermanos, el verdadero conocimiento de Dios cambia la vida. Pablo no está diciendo que el cristiano será perfecto. Está diciendo que el verdadero creyente vive arrepintiéndose y esforzándose por obedecer a Dios. Por eso Juan escribió en su primera carta, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice Juan, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Este texto de Juan prácticamente se aplica a Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Conocer a Dios implica obedecer a Dios. Por eso, ya para terminar, examina tu vida. No preguntes únicamente, soy miembro de la iglesia. Pregunta si mi vida refleja a Cristo. No vivas de apariencia. Puedes engañar al predicador, puedes engañar a la congregación, pero nunca engañarás a Dios. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. Por eso debemos de arrepentirnos hoy. Si mi vida está negando lo que nuestros labios confiesan, hoy es el momento de volver al Señor. Apocalipsis 2:5 es una exhortación a la iglesia, donde le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Así que la palabra de Dios no debe de ser evadida, sino debe de ser recibida. Hay personas que llevan años diciendo, yo conozco a Dios, pero su carácter no ha cambiado. Siguen mintiendo, siguen viviendo en pecado, siguen faltando a la obediencia, siguen justificando su desobediencia. La Biblia dice que esas personas profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. El día del juicio no bastará decir en aquel día, Señor, yo iba a la iglesia, yo estaba ahí todos los días, yo conozco la Biblia, conozco la palabra de memoria. Pero Jesús advirtió en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dios, hermanos, no busca únicamente creyentes de palabra, sino discípulos que vivan en obediencia. Que cada uno de nosotros pueda decir con humildad, no solo que conocemos a Dios, sino que nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro testimonio confirmen esa confesión. Si yo digo que conozco a Dios,
y que soy realmente un cristiano, bueno, mi testimonio, mi forma de vivir debe de enseñar. Eso es lo que Tito quiere enseñarnos. Por eso Tito, capítulo 3, versículo 8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, usted y yo, procuremos ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esta es la enseñanza de Tito. Que nuestra fe siempre sea firme en el Señor. Que nosotros tratemos de vivir en obediencia y no seamos como estas personas que muestra Tito, que eran rebeldes y que eran abominables delante de Dios. Así que la palabra dice que debemos de examinarnos si estamos en la fe, porque si no, estamos reprobados. Ahí vamos a dejarle. Vamos a tener 5 minutos para saludarnos unos con otros y que Dios